Mientras limpiaba su habitación, encontró unas viejas fotografías de cuando era niña. En algunas estaba junto a Ian, en otras junto a su abuela. Recordó con alegría todos los momentos que había compartido con ella. Su abuela era lo único que tenía, pues hasta donde tenía entendido, sus padres habían fallecido en un accidente cuando era apenas una bebé. A veces pasamos tan desapercibidos que parece que no tenemos alma. Oscar Wilde. Como estaban las cosas, parecía que ese horrible día no había terminado. Tras colgar el teléfono, Ellie se sintió confundida, perdida en sí misma. No encontraba una respuesta lógica a todo lo que le estaba ocurriendo. Quiso leer un libro, pero después de las primeras 15 páginas se dio cuenta que no estaba concentrada. Se fijó en la hora y vio que eran las 11:30 de la noche. Al no poder conciliar el sueño, decidió tomar unas pastillas que le ayudaran a dormir, pues al día siguiente tenía clases y debería asistir como fuera. Hola, bienvenidos a nuestro tercer programa de Volando Entre Letras. Hoy, como es costumbre, también tenemos una invitada con quien vamos a pasar un rato bastante agradable hablando de letras, de literatura en general. Más que un saludo, quiero darles un caluroso abrazo a todos los que están conectados en este momento con CCM Televisión y también un abrazo para los que nos verán por las plataformas digitales. Si eres escritor y quieres hacer parte de nuestro programa, solamente nos debes escribir por las redes sociales @volareeditorial. Soy Jonathan Giraldo y estoy convencido que el arte en general es el verdadero cambio y la literatura la excusa perfecta para huir de nuestra realidad. Jonathan, el tercer programa y no nos cansaremos de llegar hasta sus hogares a llevarle las letras de estos hermosos autores y autoras de Volando Entre Letras. Si usted no se ha perdido ni un programa, los invitamos a que por favor llamen a sus abuelos, a sus amigos, a sus novios, a sus novias a ver este programa. También recuerde que si usted ha visto o no ha visto los programas, nos pueden seguir a través del canal de YouTube de CCM Televisión para poder recapitular lo que fue anteriormente con Gustavo García y con Diana Giraldo. Yo soy Jack Castro y me complace acompañarlos aquí en Volando Entre Letras con CCM Televisión. Jack, y déjame contarte que hoy nuestra autora invitada nos trae su obra Visiones de un ayer. Y como dato curioso, obra ganadora en la categoría Mejor Obra Publicada en Volar Editorial en los premios Volar 2022. Premios que se celebraron del 25 al 27 de marzo del presente año. Así que esto está buenísimo porque nos vamos a encontrar con historias increíbles y con una autora que seguro nos va a dejar muy motivados. Vale, Jonathan, así es una excelente chica, o sea, porque es que es excelente, no se puede decir otra palabra, es con tan solo 22 años de edad, ha sido ganadora de su más grande éxito, ¿no? De hecho, por ella yo diría que ya estoy así como supremamente entusiasmado a empezar a escribir. Desde el primer capítulo que estoy presentando ya estoy entusiasmado a empezar a escribir. De hecho, a todos nuestros televidentes yo quiero recordarles que nuestro amigo Jonathan Giraldo también es, no solo es actor, sino también es escritor y editor de una gran editorial, Volando Entre Letras, y en estos momentos él tiene un gran libro muy recomendadísimo que es Mis demonios son humanos y Volando y El mundo soñado. El mundo soñado. Así que están cordialmente invitados a leer estos dos libros. Jack, muchas gracias por la cuña publicitaria, muchas gracias por hablar de Mis demonios son humanos y El mundo soñado, libros que van a poder encontrar en www.volareeditorial.com, en la librería Aguilar, en la librería Mocaná, en buscalibre.com, en todas las plataformas que quieran, pero no voy a hablar mucho de eso porque aquí soy yo la estrella, este no es mi programa, el programa y la estrella hoy es nuestra autora e invitada que es María Ramírez, que nos trae su obra Visiones de un ayer, vuelvo y reitero, obra ganadora en los premios Volar 2022. Vale, un aplauso para María. Bienvenida María a su programa Volando Entre Letras aquí con CCM Televisión. Para nosotros es un placer tenerte aquí en nuestro programa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, María. Para empezar, nosotros queremos saber de ti, qué es de tu vida, qué le gusta a María, qué no le gusta. ¿Quién es María? Bueno, es una pregunta bastante difícil como para poderla encasillar en algo corto, pero haré un breve resumen. Yo nací en el departamento de Quindío, pues no soy de aquí de Antioquia, pero toda mi vida
he vivido en Antioquia. Desde muy pequeña siempre sentí mucha curiosidad por lo que era lo manual, o sea, no tanto, la considero que de pequeña ni ahorita grande, no soy muy buena como para la física, química, aritmética, o sea, lo que son números y esto, sino más bien lo que puedo hacer creativamente. Desde muy pequeña siempre me gustó pues mucho dibujar. Cuando estaba ya en bachillerato, se puede decir que mi materia favorita era artística. Y así pues fui como cogiéndole mucho amor a lo que es las artes. También cuando ya, digamos que mi contacto con la literatura como tal fue ya en la adolescencia, y no fue porque me hayan puesto un libro en el colegio para un trabajo, leerlo, no, sino que lo encontré yo misma, vi el título y como que algo me llamó la atención y quise leerlo, y desde ese momento me di cuenta de lo maravilloso que es leer. Qué bueno, y María dice ese acercamiento a las artes en generales, especialmente a la música, porque ella inició tocando violonchelo, todavía lo tiene por ahí un poquito guardado, en algún momento vamos a retomar o no vamos a retomar, pero cuéntenos primero cómo fue ese acercamiento a la música y a este bello instrumento. Bueno, luego de que me graduara del bachillerato en el año 2018, estaba un poco confundida porque por lo general muchas personas ya tienen definido qué carrera van a estudiar, incluso ya hacen un examen de admisión para una carrera universitaria, y para ese entonces no tenía muy claro qué quería hacer. Entonces me interesé mucho por aprender a tocar guitarra, pero en ese momento ya habían pasado las inscripciones, entonces fui a la Casa de la Cultura y en ese momento me dijeron que había inscripciones para violonchelo, y yo pues me interesé mucho. Y eso fue en el año 2019 y la verdad conocí un mundo maravilloso, que incluso fue una gran inspiración para poder escribir la novela. Qué bueno, ahí ya tenemos algunos detallitos de lo que nos vamos a encontrar con María Ramírez en su novela, y bueno, nosotros seguimos aquí con ella conversando un poquito más esos pequeños detallitos, porque no olviden la música, porque la música realmente va a tener un protagonismo bastante importante en su obra, que más adelante vamos a llegar a ella. Vale, María. Esta es una pregunta de rutina. Mentiras. Sí, solo hacer esta pregunta porque quiero insistir en la invitación hacia todos nuestros televidentes, porque nos ven de todas las edades, a empezar a leer. ¿Cómo adquirir ese hábito de la lectura? Me queda claro de que la gran mayoría de escritores que han pasado por nuestra sala lo adquieren por hábito, pero ¿cómo adquirir ese hábito, María? Bueno, principalmente puedo decir que es algo que te llame la atención, algo que te guste. Tristemente, en los colegios muchas personas como que van perdiendo el interés por la lectura porque les ponen libros muy pesados o muy largos o muy antiguos, que es literatura clásica como lo de la Odisea o tantos libros de hace como mucho tiempo. Entonces los jóvenes, al no conocer muy bien de qué parte esto, de por qué el escritor llegó a escribir eso, entonces los docentes creen que de esa forma ellos como que se van a interesar, cuando realmente uno debe leer algo, así sea un cuento, poemarios. Entonces no leer, por ejemplo, hoy en día hay un dicho que todos los lectores, pues uno como autor o como lector tiene que leerse todos los clásicos que existen, y pues yo no estoy como tan de acuerdo con eso, porque uno lee lo que quiere, lo que le interesa. Entonces es como dejarse, como tener la invitación de leer lo que haces al periódico, o sea, incluso hay noticias súper interesantes todos los días, hay revistas muy buenas que traen muy buenas columnas, entonces creo que de ahí puede empezar. ¿Hace más o menos cuánto tiempo te graduaste? ¿Ya te graduaste del colegio? Sí, hace 4 años. ¿En qué? ¿Tú eres promoción qué? 2018.
Uy, ya me siento. Ya se siente atrás de que... Ya me siento atrás, yo soy promoción 2013. Yo lo preguntaba porque fíjate que tú recalcas algo y es los colegios. ¿Cómo pueden aportar los colegios a que los chicos lean más? Claro, cada profesor, entiendo hoy en día, estoy hablando de 2013, o sea, hace... de que uno tenía cada uno su profesor, no, su profesor para matemáticas, para español, para geometría, y cada uno se enfoca en su área. Pero ¿cuál sería esa propuesta en los colegios para incentivar a los pelados a leer lo que les gusta? No me estás diciendo que el hábito se adquiere a partir de ir a la lectura que gusta, pero ¿cuál es la invitación a los colegios? Porque... Bueno, muy importante, creo que sería elemental que enseñaran o recomendaran libros de autores aquí colombianos. Hay un libro muy conocido que la mayoría de profesores de lengua, que es 100 años de soledad, pero tristemente muchos estudiantes no pueden con él, porque es una historia muy larga, aparte la cronología es bastante compleja, entonces pienso que deberían empezar por libros un poco más cortos como El túnel de Ernesto Sábato, o sea, lecturas poco pesadas que la gente como que se enganche. Incluso hace poco, cuando estudiaba, pues la técnica que estaba estudiando, el profesor nos recomendó leer Los crímenes de la calle Morgue, que es un libro súper corto, un texto súper corto, y todo el salón lo leyó por la misma facilidad. Okay. Qué bueno, y ahí está que no solamente la facilidad, como lo decía María, sino que esas lecturas que realmente las queremos hacer. Si alguien se siente cómodo y disfruta leer el periódico, pues qué maravilloso que lo haga. Si no, debe buscar otros medios y otras lecturas que los hagan sentir también esa forma de huir de esa realidad en la que estamos viviendo. Yo tengo una pregunta muy profunda, muy complicada. Yo sé que a lo mejor en tu proceso académico ya la tuviste que trabajar mucho y yo quiero que nos la recalque aquí en nuestro programa Volando entre Letras. 22 años, un libro publicado, un premio ya ganado, y nos gustaría entonces que nos contara cuál es tu proyecto de vida. Bueno, Jonathan, proyecto de vida es como ese plan que uno pone adelante, como el camino que uno quiere seguir, y realmente esto lo vine a descubrir hace poco, que fue con la publicación de Visiones de un Ayer y con la acogida que tuvo con el público, con personas, mis amigos, familiares, que me decían: María, tienes talento, como naciste para esto. Y entonces fue como mi proyecto de vida ahora, en este momento, con 22 años, seguir escribiendo, publicando, porque es muy bonito compartir lo que haces con los demás y que ellos puedan disfrutar de eso, y seguir leyendo obras de tantos autores, porque creo que es triste que no vamos, pues la vida no nos va a alcanzar para leer todos los libros que existen en el mundo, ni todos los autores. Realmente hay historias increíbles, historias guardadas en todos lados, escritores que tienen mucho que contar, e incluso eso lo hablábamos en el programa anterior cuando tuvimos a Diana Giraldo como autora invitada, que todos tenemos una historia que contar y siempre habrá alguien que querrá leer eso que tenemos que contar. Ya estamos acá con María Ramírez, María, que nos está contando sobre su vida y ahorita nos va a contar sobre su obra. Nos dijiste en algún momento que te sientes muy motivado por escribir y eso. No, la verdad, sí. ¿Ya iniciamos o cómo va ese proceso? O si no, va a tocar decirle a María que me motive este muchacho a que empiece a escribir su libro. ¿Sabes qué es lo que pasa, Jonathan? Dentro de todo este tipo de entrevista es bonito recalcar quiénes son las personas que nos han apoyado y quiénes no, porque así como las existen y la familia, siempre existe la piedra en el zapato que te dice: ay, ¿de verdad vas a montar eso, María? Eso me pasó a mí, y digamos que mi obra pudo haber sido publicada hace mucho tiempo, pudo haber sido escrita con más pasión, con más ganas, porque no hay nada, como lo decían otros autores que han pasado por Volando entre Letras, esas historias tienen un poquito de uno, ¿no? Yo creo que esa obra tuya tiene un poquito, medio, mucho o todo de ti. Entonces cuando te dicen como: vas a publicar eso, ay, por favor, hay obras mejores.
Eso fue lo que me pasó a mí y ahorita estoy en ese emprendimiento porque no me encuentro en esa estabilidad que digo como, ve, y que hay que contar. Pero sí, Jonathan, efectivamente ya empecé y creo que es con toda la asesoría. Eso me causa mucha curiosidad, María. ¿Por qué ser escritora? Queda claro que en Colombia vivir del arte es un hueso duro de roer y lo decimos nosotros que somos actores. ¿Por qué ser escritora? Bueno, simplemente porque me hace feliz y creo que es algo divertido. Simplemente por Qué eso. bueno, y cuando uno lo tiene así tan claro, cuando tiene todo este proceso claro, uno dice, oh, qué bueno que pase eso de saber por qué quiero ser escritora, por qué quiero ser artista en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero para llegar mucho. Lo decía Jack en un momento, encontrar ese apoyo de las personas que te motiven, que te guíen. María, ¿cómo ha sido ese apoyo de tu familia para este bonito proceso de ser escritora? Un apoyo muy bonito y definitivamente Visiones de un ayer no estaríamos aquí si en mi casa, pues mi familia no me hubiera dicho, María, tienes que publicarlo. Entonces les debo mucho a ellos. Qué bueno, y está ese apoyo magnífico. Lo decía también en el programa anterior, la familia es un pilar bastante importante y es maravilloso escuchar a nuestros actores ya, que ellos nos dicen que la familia siempre ha sido ese apoyo y que hoy en día se está viendo más. Antes era muy complicado encontrar ese apoyo familiar cuando alguien uno decía ser artista o cuando en este caso escritor, que también va dentro de este arte en general. Y por eso, como les dije al principio, soy un convencido de que el arte en general es el verdadero cambio y la literatura la excusa perfecta para huir de nuestra realidad. María, 7 años, nos contaste antes que tenías 7 años cuando empezaste a escribir un diario, ¿sí? Dinos, ¿qué ha pasado con ese diario? ¿Dónde está? ¿Todavía lo recuerda? ¿Hay proyectos con el diario? ¿O al leerlo usted dice, vaya, qué ha pasado durante todo este tiempo? Bueno, el diario es un recuerdo que tengo, porque de alguna forma, siendo tan pequeña, con 7 años, 6 años, estaba narrando hechos de vivencias, situaciones que me pasaban cotidianamente, y yo sin saberlo, simplemente era como para tener como esas historias que yo decía, cuando sea grande voy a leer esto que me pasó. Entonces es muy curioso. Ese diario pequeño, de cuando era pequeña, aún lo conservo, pero nada de eso se puede publicar porque son historias de una niña muy, muy inocente, porque eran cosas, por ejemplo, cuando el primer día de clases que mi mamá me llevaba a la escuela, entonces contaba qué maestros me tocaban o en qué salón estaba y todo de lo que pasaba, también paseos familiares y cosas. Era muy, o cuando conocí de pequeña, pues de niñez, a mi mejor amiga, pues de esa época. Entonces son esas cosas, esos bonitos recuerdos que van quedando ahí. María, ¿tú todavía escribes un diario? No, ya no lo hago, lo dejé hacer a los 15 años, que paré. ¿Tú crees que existe, que se debe perder? ¿Eso es una etapa de la vida que uno quema o debería existir los diarios ya uno con 25, 30, 40 años? Pues yo opino que está bien, porque realmente de alguna forma se está escribiendo, así no sea pues narrativa, un texto literario, académico, científico, es el arte de escribir como tal. Pienso que está bien, pues yo lo dejé de hacer hace mucho tiempo porque, no sé, simplemente fueron como tantos años, porque en mi adolescencia todo lo que me pasaba en el bachillerato también lo escribí ahí. Y es una buena forma de uno poder sobrellevar sus emociones. Entonces la verdad, opino que cualquier persona a cualquier edad lo puede hacer. Yo creo que diario no es empezar típica novela colombiana, querido diario, sino, fíjate, Diana, yo te pregunto eso porque hasta hace poco, organizando mi biblioteca, encontraba unos escritos cuando yo estaba pero emputado con mi pareja, que decía lo quiero mandar a la chingada. Y después decía como uno refleja en esos escritos las emociones, o sea, no lo pudiste decir de otra mejor manera. Y hoy en día vuelvo y miro y digo como, oye,
sí he cambiado. Uno piensa que uno no cambia, pero sí, uno dice, sí he cambiado y qué bonito volver a releer todo eso. No sé, lo que a ti te traiga esa emoción, volver a releer ese pequeño diario. O sea, ese sentimiento. Y que es algo también maravilloso, Jack y María, porque digamos que es llegar a un punto de decir, no, esto no es publicable, esto no lo quiero publicar por ciertas razones. Incluso yo siempre lo digo en la poesía es muy íntima y a veces uno llega en un proceso en que dice, ya no va a dejar de ser íntima y lo voy a compartir con las personas. Pero hay muchos escritos como estos diarios que uno dice, fue un proceso bonito, un proceso que viví y ahorita pues no considero que quiera o deba compartirse al mundo porque tengo a raíz de mi experiencia y mi madurez mejores historias que contar, como también lo expresaba Jack ahora, que ha tenido esas personas que dice, pero sí hay mejores historias y eso pues lo ha frenado un poquito en ese proceso de escribir. Yo quiero saber, María, y que eso también va para los que nos están viendo en casa, para esos escritores que también quieren empezar a escribir. Nosotros a veces tenemos unos rituales, a veces nos preparamos antes de empezar a escribir. ¿Tú tienes esos rituales? Y si es así, cuéntanos cómo es tu preparación antes de sentarse a escribir una obra. Bueno, lo principal, pues en mi opinión, creo que es la pregunta. O sea, todas las historias parten de una pregunta que se puede hacer uno mismo, que otra persona le puede hacer a uno. De ahí, saber a qué quieres llegar. Y ya, o sea, creo que no hay como trucos mágicos o cosas místicas, sino hay días en los que yo no tengo como mucho para contar, mucho para decir de la historia pues, que estoy recreando, que estoy escribiendo en el momento, y no me presiono y digo, ok, y paro, y al otro día sigo, y es increíble porque al otro día escribo hasta 10 páginas seguidas, o más. Entonces es como, eso llegan al momento. O sea, muchas veces no hay inspiración, solo hay trabajo. Entonces creo que es de ahí. Qué bueno, y está esa parte de uno decir, inspiración, a veces no, sino trabajo, que es disciplina, y es sentarnos a trabajar en la obra. Nosotros estamos con nuestra autora invitada María Ramírez, estamos en el Hacedor Libro Bar, ubicados en el Parque Principal de Marinilla, Antioquia. Nosotros vamos a un corte comercial y ya regresamos. Entre 1990 y 2017 hubo 16.238 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Por esos sueños que se convirtieron en pesadillas, por la orfandad masiva que creó esta absurda guerra, por la inocencia que le arrebatamos a la juventud en Colombia. Hoy, ahora, tenemos la oportunidad de entender lo que nos pasó para que no se repita. Consulte el informe final en comisiondelaverdad.co. Hay futuro si hay verdad. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. Hola, mi nombre es Lauren y tengo 13 años. Vivo con mi mamá y mi papá. Me gusta mucho actuar, estoy tomando clases de actuación y he participado en un videoclip y en una estrategia transmedia haciendo podcast. También me encanta ver televisión. Me gusta ver suspenso, comedia o historias de amor. A veces veo televisión sola, pero siempre le consulto a mis padres lo que quiero ver y acordamos entre todos si está bien que los vea. Ellos saben que es mejor guiar que prohibir, porque ahora hay mucha desinformación o presentan cosas que uno no entiende.
Entonces es chévere tener la opinión de alguien que sabes que te va a aconsejar bien. Si quieres saber más sobre buenas prácticas de acompañamiento parental, te recomiendo que busques el manual para padres y cuidadores Viviendo Juntos, que está en la página web de la CRC. En el colegio me preguntaron qué hace mi mamá. Les expliqué que mi mamá es una heroína. Sí, así como lo oyen. Ella trabaja todos los días ayudando a cientos de personas. A ella la llaman cuando la gente busca justicia. Trabaja de día y a veces de noche. Así como hacen los superhéroes. Para mí, mi mamá es una heroína. Y me siento muy orgulloso de ella. La Fiscalía General de la Nación cuenta con un centro de contacto que atiende las denuncias de los usuarios las 24 horas del día. Denuncia. Fiscalía General de la Nación. Estamos de regreso con nuestra invitada escritora, una joven encantadora de 22 años de edad. Pero antes de continuar, quiero invitar a todos nuestros televidentes aquí al Hacedor Libro Bar en el Parque Central de Marinilla a que se tomen un café, un americano, expreso, capuchino, un espacio perfecto para la relajación, el esparcimiento y para la lectura. Si ustedes no traen su libro, aquí lo encuentran. Bueno, Jonathan, yo ya me acostumbré a sus retos. Espero que esta vez yo no esté involucrado. Qué bueno que lo tengan presente y que no sea yo el que tenga que decir que nos vamos a empezar a entrar a nuestro primer reto, porque allá en casa ya saben que yo soy el chico de los retos y en el programa anterior con Diana Giraldo le fue muy bien con el reto. A Gustavo García, nuestro primer programa, también le fue muy bien y bueno, y no va a ser la excepción, María, porque mis retos son muy sencillos, tanto el primero como el segundo son muy sencillos, son retos para divertirnos y para pasarla buena, así como lo estamos haciendo en nuestro programa Volando entre Letras, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿me vas a aceptar el reto? Sí, señor. Sí, ve, es que eso solamente pasa acá en Volando entre Letras, que le acepten a uno el reto sin conocer el reto. Y Yo después le digo que no. No, ya después ya no se pueden echar para atrás, ¿sí? No, pero el reto es muy fácil. Nosotros tenemos por acá, yo tengo por acá una bolsa mágica. La llamo la bolsita mágica. Vamos a hacer un ejercicio de escritura creativa, son detonantes de escritura creativa, así que ustedes allá en casa también vayan cogiendo lápiz y papel para que se sumen a mis retos y asimismo también nos compartan sus retos en @volareeditorial, @ccm televisión para conocer cómo va su proceso creativo en estos detonantes que tenemos hoy. María, ¿en qué consiste? Tenemos unos papelitos en nuestra bolsa mágica, vamos a sacar un papelito, vamos a leerlo y inmediatamente después de la lectura hacemos la respuesta porque no vamos a permitir un tiempo de pensamiento. Vamos a irnos con nuestros detonantes de escritura creativa y vamos a ver qué nos vamos a encontrar en nuestra bolsa mágica. Vamos. No. Entonces le vamos a dar la lectura a nuestro primer papelito de la bolsa mágica. Escribe una palabra dulce. Bueno, en este caso no la vamos a escribir, sino que rápidamente nos va a decir una palabra dulce. Girasol. Bueno, el también puede ser una palabra dulce. Eso fue lo primero que nos dijo la letra E. Girasol, una palabra dulce. Jack, tu palabra dulce. Caramelo. Girasol con caramelo. ¿Cómo vemos nosotros ahí como para hacer un proceso creativo el girasol con el caramelo, María? Pues podría ser como un ramo de girasoles con caramelos. O bueno, podríamos empezar también a inventarnos una nueva flor, un nuevo nombre, los girasoles de caramelo, en el planeta, en el mundo de Willy Wonka. Eso. Posiblemente, allá sí se lo creo. Jack, vámonos con otro porque él también está emocionado con mis retos. Dice que le encantan, entonces vamos con la segunda palabra. ¿Qué nos vamos a encontrar en el papelito? A ver, escribe una palabra dura. María, una palabra dura.
Dura. Ay. Ay, sí ve que mis retos son sencillos, pero se puede perder, se puede perder. Sombra, ya. Ya, ¿y la tuya? Roca. Eso es trampa para los televidentes que también están pendientes de nuestro anterior programa. Nos damos cuenta que estamos repitiendo nuestros retos. Sí, ojo con este proceso creativo. Sí, ojo con eso. Pero todavía tenemos otra oportunidad entonces. María, vámonos con otra. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar ahí, que le salió la ganadora. Escribí una palabra fuerte. Fuerte. Resiliencia. Resiliencia. Jack, la tuya. ¿Una palabra qué? Fuerte. 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 Sí, ya me han perdido 2 retos por fin, porque desde nuestro primer programa no había pasado y no me habían perdido los retos hasta porque siempre hay una primera vez. Y nosotros seguimos aquí en Volando Entre Letras con nuestra autora invitada María Ramírez. Estamos hablando de visiones de un ayer y muchas sorpresas más. Recuerde que estamos en El Hacedor Libro Bar, que lo pueden seguir en las redes sociales como @elhacedorlibrobar. María, vamos a entrarnos un poquito más en lo que es Visiones de un ayer. Cuéntanos cómo nació la idea de esta magnífica obra. Bueno, es muy curioso porque cuando tuve la idea realmente no pensé que fuera a escribir el libro completo, sino que simplemente yo estaba con una persona y yo me hice una pregunta internamente y pensé en voz alta. O sea, no te puedo decir la pregunta porque haría un spoiler muy grande del libro, pero fue una pregunta difícil. Entonces pensé en voz alta y esa persona que estaba conmigo ese día me dijo, María, ¿por qué no escribes un libro? Y yo como, sabes que fue muy increíble porque yo no tenía idea de cómo empezar siquiera. Entonces, desde ese día que me hice la pregunta, empecé a trabajar qué quería contar realmente, cómo quería que fueran los personajes. Entonces al principio todo fue una investigación y ahí partió todo. Qué bueno, ahí está ese proceso de investigativo. Y que, María, en algún momento podremos conocer esa pregunta, o eso va a quedar siempre ahí en el misticismo. Pues aquellos que lean el libro van a entender qué pregunta fue. Mejor dicho, sí o sí tienen que leerse el libro porque tienes a todo el mundo así con la intriga. Mira, no, ella es mala. María, tu obra está ambientada en New Orleans. ¿Por qué New Orleans? ¿Por qué este espacio tan particular? Porque la ciudad de Nueva Orleans, al investigar, digo, todo fue a base de una investigación, luego ya fue el proceso creativo. Al ver las imágenes de las calles de ese lugar, qué lugares habían allí, me llamó mucho la atención porque es un lugar, por decirlo así, mágico, con mucho misticismo. Incluso en películas como es La Princesa y el Sapo, que es un clásico de Disney, pues se logra apreciar todo esto. Entonces quise hacerlo porque era lo que la novela requería. Bueno, sí o sí estamos promocionando el libro y yo, al igual que los televidentes, quisiera un pequeño, tal vez no todo, un pequeño abrebocas de qué es este libro. O sea, hay una historia, hay una novela, está contando capítulos. ¿De qué se compone este libro? Bueno, la novela es juvenil, está catalogada en género romance, pero Visiones de un ayer nos enseña, nos muestra lo que es valorar el presente. ¿Y cómo nos muestra esto? Es a través de las vivencias de una joven, de mi personaje principal, que se llama Ellie Brett, que por mucho tiempo ha estado agobiada con muchas preguntas, muchas inquietudes, y ella empieza una búsqueda, un viaje, y al final llega a encontrar respuestas. Qué bueno, y estamos conociendo también lo que es Visiones de un ayer. En nuestra primera parte conocimos un poquito más de la autora y yo sé que ustedes quieren saber más de Visiones de un ayer, y por eso, como les digo, siempre pasa aquí en Volando Entre Letras, escuchar a la autora leer su obra, y en esta ocasión le vamos a pedir a María que nos comparta la sinopsis de lo que es Visiones de un ayer para que el público empiece a entrar más en esa historia, para que el público tenga más esas ganas de adquirir Visiones de un ayer. Bueno,
Ellie Brett es una joven talentosa con el pincel, es apasionada por el arte y la literatura, es una chica solitaria y misteriosa. Su vida ha sido un constante deambular en busca de un lugar al cual pertenecer. A sus 22 años siempre se ha sentido extraña, incluso en su ciudad natal y con su propia familia. Dicha búsqueda la lleva a la ciudad de Nueva Orleans, junto con su inseparable compañera felina, Saria. Allí decide seguir su pasión y estudiar arte y diseño creativo. En esta ciudad halla su lugar en el mundo cuando una serie de extraños eventos de un tiempo pasado se revelan ante ella, afectando así su incierto presente, dándole respuestas que cambian su vida por completo. Mejor dicho, Ellie responde todas sus preguntas a través de estos viajes. Sí. Nada distinto de la vida real, te cuento. Nada distinto de la vida real. ¿A dónde has viajado y a dónde quieres viajar, mujer? No he viajado a muchos lugares que se pueda decir, No importa, pero 22 años. me gustaría visitar cada lugar en donde he hecho un relato de todas mis novelas. Por ejemplo, Visiones de un ayer está situada en Luisiana, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Orleans. Mi segunda novela, Contratiempos del Destino, se ubica en Indiana, en el estado de Indianápolis. Tengo otra tercera novela que está ubicada en Italia, en Florencia, y la novela que trabajo actualmente es en una provincia de Argentina que se llama San Luis. Entonces sería increíble visitar estos lugares en donde no he estado, pero le he dado vida a personajes y a historias. Qué bueno, y eso incluso yo lo hablaba con Jack en su momento y yo le decía, ¿cómo debe hacer un escritor ese proceso investigativo para ambientar una obra en lugares a los que no ha ido? Porque también lo hablaba en algún momento con María. Yo le decía, una persona que sí ha ido va a tener muchos detalles del lugar y deben decir si la obra está muy bien ambientada en este espacio y que no sea algo que pronto se salga de lo normal. ¿Cómo hace ese proceso investigativo de estas ciudades para lograr la realidad con la obra? Yo inicio investigando el origen y la historia de cada ciudad. Por ejemplo, cuando empecé con Visiones de un ayer en Nueva Orleans, encontré datos súper curiosos de lo que fue Francia, cuando le cedió esta parte, o sea, se vendió lo que fue esa parte a Estados Unidos, por eso allí se habla en inglés y francés. Y historias súper curiosas de los lugares, igual allí hay historias también bastante tristes con lo del tema de lo que fue la esclavitud y todo allí en Luisiana. Entonces en esta ciudad hay muchas historias por qué contar. Entonces empiezo ahí como con lo histórico, lo verídico, y de ahí ya entra lo que es mi imaginación. Nos hablaste en la historia nos acabaste de mencionar en el relato de la sinopsis de la mascota de Ellie. ¿Es una mascota? Sí, es una gata. ¿Cómo es el proceso creativo de estos personajes? ¿Cuántos personajes tiene tu libro y cómo es este proceso de creación? ¿De dónde empiezan a surgir? ¿Surgió la mascota? ¿Surgió Ellie? No sé cuántos más habrán porque es una travesía y en una travesía deben haber infinidad de personajes. ¿Cómo es el proceso creativo de estos personajes? ¿Y de dónde nacen finalmente? Sí. Hay alrededor de 20 personajes, pero los principales son 4, que son los que componen la historia. Personajes como Saria, pues solo tenemos uno, pero creo que todo personaje tiene parte de uno, o sea, le prestamos una parte de nuestra alma a ellos e incluso de personas que hemos conocido o con las que nos hemos topado alguna vez en nuestra vida. Entonces es curioso porque puedo tomar el recuerdo de una persona que tuve hace mucho tiempo y plasmarlo ahí, sin obviamente respetando su privacidad, pues su intimidad, pero describiendo a ese tipo de persona. Es así, es que es muy serio, es un hombre que habla muy poco, entonces es como eso, como ya teniendo como la referencia de cómo es cierta persona que conocí en mi vida, pero metiéndola pues en ficción. Qué bueno, y en Visiones de un ayer nos vamos a encontrar con mucho arte en todas sus manifestaciones, como les decía hace un rato, lo de la música, que lo tuvieran muy presente porque se va a ver muy reflejado en Visiones de un ayer, y no solamente la música, también el dibujo y en todas sus manifestaciones. Y sabemos que New Orleans es una ciudad maravillosa principalmente por el jazz. ¿Qué tanta influencia tiene la música para nuestra protagonista, para Ellie Brett? Bastante.
Incluso el aeropuerto donde inicia la historia es el aeropuerto de Louis Armstrong, que es compositor de trompeta. Es alguien muy reconocido. Entonces, desde que ella llega a esta ciudad, la música es algo que se siente, pues incluso está en el aeropuerto. Y por un personaje muy importante para la vida de ella, que está en una banda. Qué bueno, sí, efectivamente, cuando nos leemos Visiones de un ayer nos vamos a encontrar de toda esta influencia y de todo este contenido de la música. Antes de continuar ya, yo quiero que la autora nos siga compartiendo lo que es Visiones de un ayer y le vamos a pedir que en su libro nos pueda compartir un fragmento de Visiones de un ayer para seguir antojando a este público que está conectado por CCM Televisión en un programa en alianza con Volar Editorial. Visiones de un ayer, nuestra autora invitada, María Ramírez, y digo, siempre pasa aquí en Volando entre Letras, escuchar en voz de los autores sus propias letras, escuchar esta voz que ellos le dan a sus personajes, y está pasando en este momento con María Ramírez, que nos va a compartir fragmentos de Visiones de un ayer. Ella lo busca porque es su favorito. No, es para no hacer spoilers. Igual ya sabemos que el deber de todos nosotros los lectores es leernos la obra, conocerla, y a veces estas cositas que están pasando acá es esa intriga, esas cositas que nos dejan ahí de la ansiedad y las ganas de leer Visiones de un ayer. Ella lo repite mucho, ella repite que no quiero hacer spoiler, no quiero adelantar nada, no quiero decir, mejor dicho, cómprenlo, cómprenlo. Que ahorita nos va a decir dónde vamos a encontrar Visiones de un ayer. María. Bueno. Mientras tanto, a todos nuestros televidentes, recuerden que están completamente invitados aquí al Hacedor Libro Bar, lo cual lo pueden encontrar a través de Instagram como @elhacedorlibrobar, donde podrán disfrutar de un delicioso capuchino, mocachino, expreso, y no solo bebidas de café, sino también comida, ¿vale? ¿Listo, María? Sí, gracias. Listo. Bueno. Cariño, abrázame como lo hiciste anoche, podría mirarte a los ojos hasta que salga el sol. Ed Sheeran. Ian se encontraba en el Instituto de Artes. Las presentaciones estaban a punto de terminar y no había rastro de Olivia. El turno para su presentación era el último, por eso Ian la esperó pacientemente. Mas ella jamás llegó. El director de la academia le confirmó que Olivia no se había presentado. Momentáneamente Ian se preocupó, pues sabía lo importante que era esa presentación para Olivia. Sin duda alguna, supo que algo grave había sucedido. Cuando se dirigía al pasillo que conducía a la salida, escuchó que las personas murmuraban sobre un accidente en el largo Portland Train. Disculpen, ¿qué fue lo que ocurrió? Intervino en una conversación que sostenían 3 alumnos del instituto. Al parecer, un auto chocó a otro. Uno de los conductores huyó del lugar. El auto que se quedó en la vía está completamente destruido. Su conductor parece que no sobrevivió. Qué bueno, ya encontramos un fragmento de lo que es Visiones de un ayer. Nosotros vamos a darle más herramientas o más intriga a nuestros lectores para que se motiven a leer Visiones de un ayer, porque yo tengo algo por acá que les quiero mostrar, algo maravilloso que seguro se ha convertido en un orgullo para nuestra autora, algo que en este momento yo tengo en mis manos, que no me posee y que no es mío, es de nuestra autora, y bueno, es un premio que recibió porque fue la obra Visiones de un ayer ganadora en la categoría Mejor Obra Publicada en Volar Editorial en los premios Volar 2022 que se celebraron del 25 al 27 de marzo en Río Negro, Antioquia. Y yo quiero devolvérselo porque realmente no es mío, y asimismo decirte, María, cuéntanos, ¿qué se siente tener este premio en tus manos? Jonathan, es algo maravilloso porque es algo que representa como lo que te dice, sigue. O sea, no por qué quedarme solo con este libro, si puedo seguir creando historias que puedo compartir con los demás, incluso que pueden ser el primer libro de alguna persona que no le guste leer. Entonces es algo muy bonito que realmente no esperaba, porque de hecho haber estado nominada en la categoría Mejor Obra ya era ganancia. O sea, estar ahí con Alejandra Soto, o sea, una persona que lleva muchos años escribiendo, que escribe guiones de teatro. Incluso yo pensé que ella iba a ser la ganadora, por lo que tiene más experiencia que yo, son muchas cosas, pero haberlo ganado es como esa cosa de que te dice,
sigue haciendo lo que te gusta hacer porque vale la pena. Qué bueno, Jack, ¿sí? Otra motivación más a seguir escribiendo. Mejor dicho, hoy usted debe llegar a la casa y empezar a continuar esas líneas que de seguro ya iniciaste. Nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa, encantados de tener a María Ramírez invitada aquí en Volando Entre Letras, pero antes todavía tenemos muchas más sorpresas. Esto se acaba, pero no se acaba, y vamos a irnos con nuestro segundo reto, porque son los retos que no pueden faltar, porque recuerde que yo soy el chico de los retos, y el primero como el segundo son bastante sencillos. María ya desde un inicio me los aceptó los retos, así que vamos con el segundo reto, que también viene muy fácil. Yo tengo por acá un esfero bonito, ¿cierto? Vea, artísticamente bien compuesto, y por acá también debo tener una pelotica, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el reto? María, le entrego, porque esto ya no me pertenece, es de su merced, le entrego también, y en esta hojita, María lo que va a hacer es escribir el título de su obra, Visiones de un ayer, con la bolita arriba sin dejármela caer. Imposible. Entonces vamos a ella, Ay, Dios. va a colocar la bolita, y mientras ella nos asume este reto que está llevando en este proceso creativo, nosotros los queremos invitar a que visiten el Café Librería de Volar Editorial, que estamos ubicados en Bogotá, muy cerca a la estación de Transmilenio Ferias, calle 80. Nos pueden llegar allá porque estamos viviendo momentos maravillosos, no solamente literatura, es un espacio que se hizo para el teatro, para la música, para las letras y todas las expresiones artísticas que hay, que nos pueden encontrar en las redes sociales como @Volar Editorial, para que visiten nuestro Café Librería en la calle 79B, número 69T58, Interior 1, por el Callejón. Así que ya saben dónde llegar cuando vayan a Bogotá, y estamos acá viviendo el segundo reto de nuestro programa Volando Entre Letras con María Ramírez, que está escribiendo el título de su obra Visiones de un ayer con la pelotica, que realmente hoy, por lo visto, mis retos están ahora sí poniendo de complicado, porque no había pasado desde con Gustavo García y con Diana Giraldo, se estaban Pero es que miren la reacción de María, es exactamente la misma mía. O sea, yo estoy igual, como yo estoy aquí de espectador, ¿cómo rayos va a escribir el título con esa pelotita encima, Dios? Mire, ya empezamos, y ya empezamos no he empezado ni con el más mínimo rayón. la primera parte de la B, y eso es magnífico. O sea que todo es de concentración y de poder. María, cuéntanos mientras tanto, ¿por qué debemos comprar o por qué debemos leer más bien Visiones para un ayer? Bueno, ¿por qué debemos leer y dónde lo pueden encontrar los televidentes? Redes sociales, ¿dónde lo van a comprar? ¿Está subido a las plataformas virtuales? ¿Cuántos idiomas está subido? Todo lo que vos quieras decirle a nuestros televidentes para que adquieran Visiones para un ayer. Bueno, es una invitación para aquellas personas que no tienen de hábito la lectura, que se deben cautivar por esta historia, que es una lectura es poco pesada. O sea, el libro se puede leer en 2 o 3 días si se dedica el tiempo. Y es una historia muy bonita, es una historia juvenil que nos deja muchas enseñanzas. La novela se puede adquirir por la librería virtual de Volar Editorial, que es www.volareditorial.com. También se encuentra para envíos internacionales en Busca Libre, que lo tenemos en 7 países, que son Estados Unidos, Argentina, España, México, Chile y Perú. Y Ecuador. Y también está en 2 librerías físicas, la librería Mocaná en Bogotá, y en Río Negro la librería Aguilar. Qué bueno, ahí está toda la información para adquirir lo que es la obra Visiones de un ayer. María, ¿qué tal el reto? O sea, ¿logramos al menos algo? La primera que sí logramos. Yo me le quito el sombrero si lo logró. Ahí empezamos ahí, así que son retos muy creativos y muy fáciles. Los invitamos a ustedes que están en casa a coger un esfero, a colocarle una plataforma y una bolita y realmente intentarlo. Y si lo logran, no olviden etiquetarnos como @Volar Editorial y @CCM Televisión para mirar cómo va este proceso creativo también de nuestros ejercicios y nuestros retos. Y recuerden que yo soy el chico de los retos. Y María, antes de ir culminando nuestro programa, una pregunta bastante importante que seguro les va a dar muchas más herramientas, intriga para leer Visiones de un ayer. ¿Por qué es importante la reencarnación en Visiones de un ayer? Bueno, porque es aquello que te muestra, a nuestro personaje, le muestra que las segundas oportunidades sí existen.
y que en la vida no debemos complicarnos siendo infelices con cosas cosas que problemas o cosas de la vida cotidiana, sabiendo que todo lo que hacemos está como en nuestro corazón. Entonces es importante porque a nuestro personaje le da como esa respuesta, tienes una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor. Qué bueno, ahí está. Y bueno, para ir finalizando lo que es nuestro programa Volando Entre Letras, María, una invitación para que las personas no se pierdan nuestro programa de literatura Volando Entre Letras. Una invitación. Bueno, quiero invitar a todos que vean este programa. Es algo increíble, la verdad, porque es algo que está apoyando lo que es la cultura, la literatura en nuestro país, y algo que hace bastante falta, pues como que haya más apoyo para que estos programas sean más comunes en varios municipios. Qué bueno, y ahí está esa invitación de nuestra autora invitada, María Ramírez, que nos está compartiendo lo que es su vida y su obra, porque les había dicho en algún momento, los escritores en cada letra plasman sus emociones y en cada hoja una vida. Ya estamos finalizando lo que es nuestro programa Volando Entre Letras, nuestro tercer programa desde que iniciamos con esta maravillosa experiencia, un programa de CCM Televisión en alianza con Volar Editorial. Bueno, lo ha dicho usted, en alianza con Volar Editorial. Muchos televidentes se preguntarán por qué María mira tanto a Jonathan. Jonathan es el fundador de Volar Editorial y creo, publicaste por primera vez con Volar Editorial. Volar Editorial, hasta donde tengo en contexto, no solo ayuda con ese empujoncito, sino que también dicta esas clases pues para poder empezar. Uno que cree que eso no es nada, finalmente termina siendo mucho y de valor. Así que recuerden seguir a Volar Editorial por Instagram como @Volar Editorial. Por eso las miraditas. Y nada, María, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Me quito el sombrero, 22 años y ya con un premio ganador con su primer lanzamiento. Ay, muchas gracias por la invitación, de verdad que es un programa muy, muy bonito. Y cuéntanos entonces dónde te podemos encontrar, las redes sociales, para que todas esas personas que realmente se interesaron por Visiones de un Ayer puedan contactarte. Bueno, en Instagram es María con .i Ramírez-15 y por Facebook María Ramírez normal. Qué bueno. Y a Jack, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Me pueden encontrar como @jack.castro.2. Y a mí me pueden encontrar como @Jonathan Giraldo, @Volar Editorial, @CCM Televisión. Estamos aquí en Volando Entre Letras. Recordarles que es un programa de literatura cargado de letras, muchas letras y versos bonitos, y invitarlos también a que se sigan conectando y que sigan pasando la voz para que este programa llegue a muchas más personas. Recuerde que si eres escritor y quieres hacer parte de nuestro programa, solamente nos pueden escribir por las redes sociales @Volar Editorial. María, grato de tenerte por acá, realmente un premio maravilloso. Esperamos que lleguen muchos más recompensas como esta, porque si ya pasó es porque es posible, y ustedes lo están viendo acá en Volando Entre Letras, que sí es posible apostarle a las letras, sí es posible ser escritor, y que mejor que es posible contar historias, ¿cierto, María? Sí, es cierto, y nosotros somos prueba de ello. Así está, de aquí estamos testimonios de que sí se puede. Y a todos muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en Volando Entre Letras. Recuerde que nos pueden seguir en todas las plataformas digitales y las redes sociales. Hasta luego. Un abrazo inmenso.